El saludo a los estudiantes de la materia Organización y Sistemas Administrativos de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la UNSA. En esta ocasión, para comenzar el desarrollo conceptual teórico de algunos de los temas de la unidad didáctica número 4, que trata sobre el sistema de gestión de la organización. Y tal como pretendemos hacerlo cada vez que comenzamos una unidad didáctica, vamos a ubicarla en el marco del programa en general. Así, recordamos brevemente la denominación, el nombre de cada una de esas unidades didácticas. Hemos desarrollado ya hasta acá las tres primeras unidades, es decir, la teoría del sistema, las organizaciones y la empresa, en el contexto de la unidad didáctica número 1, el sistema de operación de la empresa, unidad didáctica 2, el sistema de decisiones de la empresa, en la unidad didáctica 3, y vamos a comenzar con este trabajo, con el desarrollo del sistema de gestión de la empresa como unidad didáctica número 4. El contenido que estamos convencidos cada uno de quienes acceden a este trabajo y estudian la materia van a tener en sus manos, es el que aparece a continuación. Vamos a detenernos en los primeros temas. Tienen que ver con un desarrollo para hacer la cosa comprensible. En gran parte tiene que ver con los desarrollos, con los conceptos y con lo que se vio ya en la materia principios de administración. Por lo tanto, damos por supuesto que esos conocimientos son del manejo de todos los estudiantes. Repasaremos algunos de ellos y nos adentraremos en algo que hace sí específicamente a esta asignatura, como tiene que ver algo con el planeamiento estratégico. Y luego sí, en los últimos puntos de la unidad, haremos una breve reseña y presentación ampliada de lo que son las normas ISO y los principios de gestión de la calidad. Ese es el objetivo entonces a lograr con el desarrollo del contenido de esta unidad didáctica. La bibliografía que emplearemos, como ya ha sido reiteradamente expuesto y como ya todos están en conocimiento, el texto de los profesores Laborda, Castillo y de Suani, en este caso los capítulos 8 y 12. Y en la plataforma va a quedar disponible para todos los que estén para todos los que hayan ingresado y puedan ingresar a la plataforma, un texto que, si bien es cierto tiene algunos años, consideramos que es de gran utilidad en buena parte de su desarrollo y por eso está a disposición. Gestión de la calidad en el sector público, nuevas formas de organizar el trabajo. Van a poder encontrarlo entonces a este texto en la plataforma Moodle. Y allá vamos entonces con el desarrollo del contenido. En la unidad didáctica número 3 hemos visto en reiteradas ocasiones el siguiente gráfico. Al tratar el sistema de decisiones, veíamos cómo ese sistema involucraba básicamente 4 tipos de decisiones. Decisiones de creación, decisiones de operaciones, decisiones sobre las personas y decisiones financieras. Y que un tipo de decisión muy particular, que a los fines de poder mostrar en un gráfico lo que se pretende, eran las decisiones, estaban graficadas como las decisiones estratégicas y que hacen al sistema de gestión. Son ese tipo de decisiones las que ahora se desarrollan en esta unidad didáctica, en la unidad didáctica número 4. Por aparte del sistema de decisiones, tal como lo vimos en la unidad didáctica número 3. Ese gráfico se complementa con el siguiente, cuando estudiamos de una manera sistémica la conformación de una empresa. Tenemos el sistema de decisiones, ¿verdad? Que es el que desarrollamos en amplitud en la unidad número 3. Dentro de él, formando parte del sistema de decisiones, el subsistema de operación, en lo que se vio en la unidad número 2. Y como envolvente u orientadora de todos esos sistemas, encontramos el metasistema de gestión, lo que en el gráfico anterior, a los efectos de mostrar de una manera adecuada, pretender que se interprete debidamente las ideas que quieren transmitirse,
En este caso lo mostramos como el metasistema de gestión. Antes de continuar, vamos a hacer una precisión que ya también en las primeras unidades la profesora a cargo del desarrollo teórico ya hizo, pero creemos necesario reforzar esas ideas para que se tengan presentes. La administración, como todos saben, se trata de un campo de conocimiento en el orden de lo social. Y como tal, muchos de los términos que se emplean pueden tener un significado y a veces se les da un significado distinto. O bien, para referirse a una misma idea, en más de una ocasión aparecen términos distintos. Esta es la situación que se presenta. Se ha escuchado hablar, particularmente en los últimos años, de un término gestión, ¿verdad? Del término gestión, como que renovaba lo que era la administración, cuando en realidad, si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, vemos que está definido gestión como acción y efecto de gestionar y acción y efecto de administrar. Y en el mismo diccionario de la Real Academia Española, administración se denomina o está definido como acción y efecto de administrar. Por lo tanto, para nosotros, gestión y administración van a ser sinónimos. Como tratamos de decir, el campo de la administración o el campo de la gestión es un campo de las ciencias sociales, un campo donde no se tiene la precisión, la exactitud y la inamovilidad terminológica de otros campos de las ciencias duras, de las ciencias exactas, y que además se presta para el surgimiento de términos que durante un tiempo, ¿verdad?, toman una cierta moda, una cierta prevalencia, y bueno, hay que conocerlos, hay que saberlos, pero estar consciente de que muy probablemente no agreguen nada nuevo más que una forma novedosa de nominar lo mismo. En este caso es el término gestión. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los objetivos del sistema de gestión. Y diremos al respecto que los objetivos del sistema de gestión o sistema de administración van a estar dados por la conceptualización que se haga de esa disciplina a nivel teórico, ¿verdad? ¿Qué es la administración o qué es la gestión? Y luego, también por supuesto, la formulación e implementación que de esa disciplina se haga en la práctica concreta. Así, como también ya ha sido expuesto, la administración o gestión como disciplina es un campo de conocimiento. De entre los muchos y múltiples campos de conocimiento que el ser humano cultiva, uno de ellos es la administración o gestión. Ese campo del conocimiento reclama para sí, toma para sí como objeto de estudio de esa realidad, de una realidad determinada, a las organizaciones. A las organizaciones. Entre ellas, un caso particular de organización es la organización empresarial, que dada la enorme importancia que ha tenido en el desarrollo del último siglo, siglo y medio, tiene un peso importante, de allí que a veces pueda parecer que alguien asimile administración solamente con administración de empresas, y en realidad todas las organizaciones son administradas, necesitan ser administradas. En los hechos, todas las organizaciones son administradas. Por lo tanto, deberíamos tener esa claridad conceptual. El hecho que se le preste mayor relevancia, mayor importancia al desarrollo de la actividad empresarial tiene que ver con la importancia que tiene esa entidad organizativa, la empresa, en el desarrollo moderno de todas las sociedades. Entonces, la gestión o administración como disciplina toma para sí como campo de estudio a las organizaciones. ¿Y cómo las estudia? Tratando de explicar esa realidad con fundamentos científicos. Esto es, con el desarrollo del método científico que se basa en hipótesis, en hipótesis, formula conclusiones que luego son revisadas, que son sometidas a lo que conocemos todos y que es el método científico. Tienen que ser conclusiones probadas, que puedan repetirse en una cantidad de eventos, etcétera. Todo lo que hace al comportamiento científico. Esa sería la parte o el aspecto que hace al estudio científico de las organizaciones. Y donde más conocida es la administración es en las formulaciones técnicas.
¿sí? Mientras la ciencia trata de simplemente, nada más y nada menos, que explicar una realidad, la técnica, valiéndose entre otros del conocimiento científico, trata de modificar esa realidad. Y es allí donde la administración tiene un peso muy importante, porque trata de que esas organizaciones consigan fines determinados. Entonces trata de modificar ciertas realidades, las va modificando, diríamos, de forma casi constante, siempre tratando con el propósito de que se consigan los objetivos empresariales. Entonces, la administración involucra un cuerpo de conocimientos científicos y sobre todo, y allí la importancia, un cuerpo de conocimientos técnicos, a través de cierta metodología, de ciertas técnicas que hacen a la conducción eficiente de las organizaciones. Luego está la cuestión de que los administradores, a la hora de aplicar esos conocimientos, sean científicos, sean técnicos, cada administrador o administradora, ¿sí? Lo hará bajo su perspectiva y su particular forma de ver y de considerar las distintas circunstancias, lo que hará que muy probablemente dos personas que pueden haber tenido una formación académica conjunta luego decidan de manera distinta. Por eso no hacia la administración en sí, sino al aspecto personal de cada administrador o administradora. Definido ello, es que recordando algunos de los temas que ya han sido vistos y todos recordarán de principio de administración, vamos a plantear la administración, recordar en realidad la administración cuando se la ve como un proceso. Para eso comenzamos recordando la idea de proceso. Al respecto tenemos una primera acepción que nos dice que un proceso es un conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Esto nos puede servir para diferenciar, por ejemplo, con un proceso, el proceso de la lluvia, que es un fenómeno natural en el cual el ser humano tiene poca o nula intervención. Todo lo que estudiamos durante nuestra formación primaria, que nos enseña cuáles son los distintos estados del agua, ¿verdad? Y que se evapora, llueve, se condensa, etcétera. Eso es un fenómeno natural. O bien nos dice también la definición de una operación artificial. Y si hablamos de organizaciones, es todo artificial, ¿verdad? Las organizaciones, estos agrupamientos humanos, son creación del ser humano. Por lo tanto, si bien es cierto, pueden tener algún aspecto de naturalidad, entre comillas, depende a qué se dediquen, pero son creaciones humanas y por lo tanto son operaciones o sucesos de orden artificial. Y la segunda acepción es la que más se adapta, la que más nos sirve de aplicación en el campo de las organizaciones y particularmente de las organizaciones empresariales. Dice que un proceso es una secuencia de tareas o actividades interrelacionadas y que tienen como fin producir determinados resultados, producto o servicio, a partir de ciertos elementos, recursos, materias primas, información, etc. Y eso es lo que trata de lograr la administración o la gestión, en un grupo de personas que se configura de acuerdo al concepto que oportunamente se vio de organización, se configura como tal para conseguir determinadas finalidades. Y para ello opera como un proceso a través de una secuencia de tareas o actividades que tienen que estar necesariamente interrelacionadas, que se valen de determinados insumos, de determinados inputs de todo orden, financiero, de capital, información, conocimientos, etcétera, los recursos, por supuesto, materiales, recursos o aportes de las personas, etcétera, para lograr determinados objetivos que se propone cada una de esas organizaciones. Por lo tanto, el concepto de proceso es sumamente importante en todo lo que hace al conocimiento, al estudio de la administración o de la gestión. Vamos a proponer nuevamente acá los conceptos dados por autores de renombre, en este caso Díez de Castro y Redondo López, que dicen que administración es un proceso, ¿verdad? Lo vinculamos con la segunda acepción de proceso, de llevar a cabo eficientemente actividades mediante el trabajo de personas para conseguir determinados objetivos. De allí que permite plantear a esta actividad, ¿sí? a la administración, a este campo del conocimiento, permite plantearlo como un proceso.
Y autores históricos en materia de administración, Kunz y Weyrich, mencionan que administración es un proceso de diseñar y mantener un medio ambiente en el cual las personas que trabajan juntas en grupo logren eficientemente los objetivos seleccionados. Vemos cómo en estas definiciones de administración, y muchas otras que podemos encontrar en igual sentido, se remarca la naturaleza de que a los fines ya operativos de la administración, puede ser vista, y de hecho es vista como un proceso. Recordaremos así entonces que cuando se enfoca la administración como un proceso, básicamente se puede entender como un proceso formado por 3 etapas o fases, ¿verdad? Planeamiento, dirección o ejecución y control. Y ese es el orden que se sigue lógicamente, o que debería seguirse lógicamente luego en la vida diaria de una organización. Se está permanentemente planeando, ejecutando, dirigiendo y controlando. Pero académicamente y para los fines de la mejor comprensión, cabe pensar de esa manera. Primero se planea, primero se prevé qué es lo que quiere hacerse, por qué quiere hacerse, para qué quiere hacerse, qué efectos se lograrán, qué impactos tendrán, qué resultados se esperan, en dónde se hará, con qué personas, con qué recursos, de qué manera, y una larga lista de etcétera, que es lo que hace al planeamiento. Y que puede resumirse en algo tan sencillo como pensar primero y actuar después. Luego de haber planeado, bajo esta lógica, sigue la fase o etapa de la dirección o ejecución. Esto es realizar aquello que se había planeado. Y nada más y nada menos. Y finalmente, la etapa del control, cuyo propósito principal es una comparación entre lo que se planeó y lo que se ejecutó o realizó, para poder establecer diferencias y proponer medidas alternativas de corrección. Esto es, este proceso de la administración, o esta administración como proceso, es la que nos permite, entre otras cosas, fundamentar aquella idea de la universalidad de la administración, y que vuelve a recalcar entonces aquello de que la administración toma para sí como campo del concepto a las organizaciones. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones, chicas o grandes, con fines de lucro o sin fines de lucro, de la naturaleza que fuere, cualquier organización necesita y de hecho es administrada. Más allá que en ocasiones nos podemos encontrar con personas que no saben que lo que están haciendo es administrar una organización. Puede suceder en ocasiones, o incluso que dirán que la administración puede ser dejada de lado. Si acaso sucediese que se pidiese un gráfico en un examen, vamos a suponer que se grafique la administración como un proceso, la letra P, la letra D y la letra C por sí misma no significarían nada. Hay que aclarar cuál es el significado de cada una de esas letras. Planeamiento, dirección y control, y desde luego, saber dar la explicación de qué significa la administración como un proceso. Otro tema que también tiene naturaleza de repaso es ver a esta administración, a este campo del conocimiento, como un sistema. Y desde esa perspectiva, las que hace un momento veíamos como etapas de un proceso, ahora van a ser vistas como subsistemas de un determinado sistema, el sistema de administración, y que no funciona en el vacío, sino que funciona, de hecho, en el ámbito de una organización. Entonces allí nos encontramos con el planeamiento, ahora como un subsistema, con la dirección y con el control. Y la manera en la cual se relaciona y que permite llegar a la conclusión que la administración puede y debe ser vista como un sistema es el siguiente. En primer lugar, tal como mencionábamos hace un momento, corresponde planear o planificar, es decir, pensar primero. De lo que surja de ese proceso, que a su vez es un proceso de planeamiento, en forma de información, bajo la forma de información, será comunicada a quien o quienes deban ejecutar lo que se previó, pero también se informa a quienes deban controlar posteriormente. Una vez que quienes ejecutan o dirigen realizan su actividad,
También bajo forma de información transmiten lo que se hizo a los otros dos subsistemas. Y finalmente control, cuya actividad, tal cual dijimos hace un momento, consiste en comparar, y de una forma muy breve y resumida, compara esas dos informaciones, compara lo que estaba previsto hacer, que le proviene de planeamiento, compáralo contra lo que realmente se hizo, que proviene de la dirección, y de esa comparación va a emitir también una información que se dirigirá a quienes dirigen y sobre todo se dirigirá a quienes planean o planifican, quedándonos así configurado la idea típica de un sistema, ¿sí? Una interrelación constante entre todos los subsistemas o elementos que lo integran. Desde luego que se trata de un sistema abierto, que permanentemente está en intercambio con el contexto en el cual se desempeña, en el cual podemos ver actuar el proceso o el fenómeno de la retroalimentación y lo hace, como mencionábamos hace un momento, en un entorno o ambiente externo, no lo hace en el vacío. No se trata de un proceso químico, no se trata de un proceso matemático, ni de un fenómeno matemático o un fenómeno químico, se trata de procesos de orden social. Centrándonos ahora o prestándole atención a la primera de esas etapas o fases que es el planeamiento, vamos a hacer algunas consideraciones que, una vez más, vale la pena decirlo, no hacen más que recordar algo que, cuestiones que ya se vio en la materia principio de administración y que damos por conocidas. Lo primero que hay que decir es que puede haber eventualmente algunas ideas que tiendan a pensar que solo se planea en los niveles superiores de la empresa o de la organización en que se trate. Pues bien, esa es una visión errónea. El planeamiento se realiza y es útil en todos los niveles de una organización. En todos, desde el más alto hasta el nivel más operativo o más bajo en la jerarquía. Sucede que sí hay una relación en el sentido de que el que predomina sobre todo, el que de hecho predomina y debe predominar y marcar la orientación a todos los demás, es lo que se define, el planeamiento que se define en los más altos niveles jerárquicos. Y luego de allí, sí, con esa orientación se sigue el planeamiento en los restantes niveles. Esto nos puede llevar a ver, por ejemplo, en los niveles jerárquicos podríamos, tal cual se suele hacerse, en los diversos niveles jerárquicos, y está claro que hablamos de organizaciones de cierta magnitud, de cierta dimensión, de cierta envergadura. Pequeñas organizaciones podrán no distinguirse de todos estos niveles jerárquicos. Pero en una organización de cierta magnitud podemos encontrar en el nivel superior o en los niveles superiores lo que se denomina la alta dirección, que es la que formula el plan estratégico. Normalmente serán los directorios, la gerencia general y tal vez algunas de las gerencias de una empresa que tenga cierta magnitud. En los mandos medios o niveles medios se desarrollará lo que se suele denominar el plan táctico, que a su vez ya no decide, ya no toma las decisiones sobre dar un orden definitivo a toda la organización, sino que ya va encauzado según lo que se haya establecido en el plan estratégico. Y en los niveles operativos, en los más bajos niveles jerárquicos, también se planifica, también se planea, es imprescindible planear. Allí surgirán los que se denominan planes operativos, que estarán sujetos a las definiciones y a las orientaciones definidas en los niveles anteriores, en el plan estratégico, pero sobre todo en el plan táctico, que es el más cercano al plan operativo. De manera que es un error pensar que solo se planifica o se planea en los niveles altos de las organizaciones. Se planifica en todos los niveles organizativos. Sucede que en la alta dirección, en los más altos niveles jerárquicos, lo que se desarrollará es el plan maestro, el plan que orienta a toda la organización. Por eso nos dice el concepto brindado que mientras más alto sea el nivel jerárquico, es más amplio el horizonte de planificación, eso parece quedar claro, y se suele denominar más estratégico, en el sentido que tiende más bien a buscar la relación con el contexto, con el entorno. El mismo planeamiento puede ser visto entonces como un sistema que desde luego consistirá o será un sistema abierto donde podemos verificar el fenómeno de la retroalimentación que ya todos conocemos, lo hace en un entorno
Pero lo que nos interesa marcar en este caso, en el sistema de planeamiento, es ver que lo primero que en cualquier organización surge es el subsistema de planeamiento estratégico de las decisiones que tomen los propietarios, los dueños, los accionistas o los más altos niveles de la organización. Surgirán sí los otros planes. Por eso es que ahora, ¿verdad?, surgen las flechas que van relacionando y que marcan flujos de información, sobre todo, y de relaciones en ese sentido, quedándonos nuevamente un gráfico que responde plenamente a la idea de sistema, es decir, una interacción constante. Porque lo que surja del planeamiento operativo y lo que se haga en el planeamiento operativo va a ser, sin duda, tenido en cuenta luego, posteriormente, con el planeamiento estratégico, pero en la medida, en la dimensión que aquel planeamiento estratégico defina que ha de tener. De manera que podemos plantear el planeamiento como sistema visto de esta forma. Hemos dicho que gran parte de lo que vemos acá, o sobre todo aquello que está planteado en el programa, en la asignatura, en la unidad didáctica, tiene que ver con el desarrollo de la asignatura Principios de Administración. Aquí haremos algunas consideraciones que en aquella ocasión, en Principios de Administración, solamente se esbozaron, se dejaron planteadas. Haremos algún breve desarrollo. Por ejemplo, referido al planeamiento estratégico. La estrategia, como todos saben, es un término que proviene, lo ha tomado la administración del ámbito militar, donde estrategia tiene un origen de términos griegos que significaba quién era el jefe o el militar al mando de los ejércitos, que eran, por supuesto, las grandes organizaciones en la antigüedad o incluso en la actualidad, pero que lo que ha tomado como idea es la noción de quien tiene a su mando la conducción de una organización. Este plan estratégico lo que trata de hacer es lograr una adaptación eficiente de la empresa a su entorno. Fijémonos entonces que acá vamos distinguiendo algunas ideas. El administrador estratégico o quien hace el planeamiento estratégico, quien formula el planeamiento estratégico, es alguien que tiene en cuenta sobre todo lo que sucede en el contexto de la organización. Desde luego que sin perder en vista lo que sucede dentro de la organización, pero es alguien o son personas que no están en el detalle de lo que sucede dentro de la organización, sino que están con la visión, con la vista puesta, en el entendimiento puesto con lo que sucede en el contexto, ¿verdad? La estrategia, entonces, tal cual en alguna ocasión ya lo dijimos, es un plan maestro de la organización. Como veíamos hace un momento, el planeamiento estratégico es el que orienta los otros tipos de planes donde surgen las decisiones que los otros niveles de planeamiento deben continuar. Y en este caso lo que se busca es definir a priori la posición y orientación que adoptará en el futuro la organización, concretamente la empresa, en función de las oportunidades y amenazas del contexto y de sus fortalezas y debilidades internas. Esto es lo que nos permite decir y orientar que, si bien es cierto, vemos cómo en la vida diaria el término estrategia muchas veces se usa muy alejado del sentido que tiene que tener y que se le da en el ámbito de la materia, y que tiene que estar relacionado con la adaptación eficiente de la empresa al contexto del entorno, buscando una correlación entre lo que son oportunidades y amenazas del contexto con las fortalezas y debilidades internas de la organización. Esto que puede ser, como lo estamos haciendo, mencionado y desarrollado con palabras en pocos minutos, en la vida real de las organizaciones y de las empresas, es, tal como dijimos también en otras ocasiones, en otras materias, un proceso constante de aprendizaje, de prueba y error y de aprendizaje continuo de las organizaciones, que no se resuelve en cuestión de minutos. Entonces, la administración o gestión estratégica va a ser conceptualizada como un proceso.
través del cual la empresa evalúa tanto el entorno competitivo como su ambiente interno. ¿Sí? Busca correlacionar adecuadamente y siempre, por supuesto, en función de cumplir con los propósitos, los objetivos que se ha fijado la organización, con su misión esencialmente. Busca relacionar las cuestiones y diversos y cambiantes aspectos del contexto en el cual se desarrolla, del entorno externo, con lo que sucede internamente en la organización. Por lo cual, respecto del ambiente interno, es decir, lo que sucede dentro de la organización, la empresa que pretenda comenzar el camino de la gestión estratégica deberá identificar cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, ¿verdad? Las fortalezas tienen que ver con aquellos aspectos o conceptos que la posicionan mejor respecto normalmente de sus competidores, donde es aceptado que realmente sabe, que realmente está bien posicionada. Mientras que las debilidades, por el contrario, son aquellos aspectos o factores internos los cuales la empresa reconoce que no se encuentra adecuadamente posicionado de la mejor manera posicionado y que deben ser reforzados. En el entorno competitivo, o sea, fuera de la organización, se encontrará con oportunidades y amenazas. Las amenazas son todos aquellos aspectos o factores que no perteneciendo a la organización, pero sin duda pueden llegar a influenciarla de manera negativa. Mientras que las oportunidades, por el contrario, serán aquellos aspectos o factores que se encuentran fuera de la organización y que pueden llegar a influirla o a afectarla de manera positiva. Está claro que lo que hace al ambiente interno se trata de factores o aspectos que la empresa o la organización puede modificar, siempre dentro de ciertos límites, pero puede modificar, puede alterar. En cambio, lo que hace al contexto en el cual se desempeña, en el entorno, en el ambiente en el cual se desempeña, normalmente quedan fuera del dominio o del control o del manejo de una organización o de una empresa en particular, lo cual de ninguna manera quita que no deba prestarle atención. Antes bien, todo lo contrario, dado que no lo controla, no lo maneja, son aquellas fuerzas o aspectos sobre los cuales debería prestar especial atención. Habiendo hablado de aspectos internos y de factores externos, vamos a detenernos un momento en la consideración de los factores internos, cómo podrían o proponer una manera de cómo podrían ser ubicados esos aspectos internos. Y para ello vamos a hacer una precisión, algún tipo de precisión, una presentación en nuestro caso, aunque es probable que en otras materias ya la hayan visto, de lo que se llama la rueda operativa, y que tiene que ver totalmente con los denominados factores internos de la organización. Toda organización, y particularmente toda empresa, se crea para vender, producir y vender un bien o prestar un servicio. De manera que el producto o servicio en cualquier empresa, desde la más pequeña a la más grande, desde la más sencilla hasta la más compleja, encontramos que provee un bien o presta un servicio. Ese producto o servicio necesariamente tiene que ser producido, en el caso que corresponda a ello, si no será un producto de reventa, para lo cual es necesario comprar materias primas, materiales, contratar personal, distintos insumos, etcétera, y para lo cual la empresa necesita tener fuentes de financiamiento, financiar. Vamos a ir reuniendo o vinculando estos aspectos de la rueda operativa, estos pasos de la rueda operativa, para que veamos cómo cierra y podamos entender lo que en cualquier empresa, en realidad podríamos agrandar y decir en cualquier organización se hace. Ese producto que vende o servicio que presta tiene que comercializarse, que es algo más que vender. Vender será una de las etapas, ¿verdad?, de la comercialización. La comercialización involucra distintos tipos de estudios, investigaciones de mercado, etcétera, que llevan a un concepto más amplio que la simple o sencilla o compleja, como la quiera ver alguien, venta. Luego que se vende, es necesario entregar el producto o prestar el servicio, para lo cual luego es necesario cobrarlo, para lo cual es necesario entonces pagar, y se cierra así eso que suele denominarse la rueda operativa. ¿Qué tiene
de práctico y de útil esta idea de la rueda operativa, que es una forma gráfica y sencilla de entender lo que sucede en todas las empresas. Desde la más pequeña y sencilla, como dicen algunos autores, desde el vendedor de panchos, nosotros podríamos decir también, desde la persona que saca una parrilla en una calle concurrida para producir tortillas a la parrilla u otro tipo de breve panificado, hasta la más compleja de las corporaciones transnacionales tiene una rueda operativa y que puede, con las simplezas o las complejidades que en cada caso corresponda, resumirse de la manera en que acá está presentada. Por lo tanto, es un elemento útil para el estudio dentro, por supuesto, de ciertos límites. Por ejemplo, los límites que nos imponemos ahora para pretender presentar lo que hace a los factores internos. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, decir que alrededor de lo que es la producción, no solamente la producción propiamente dicha, pero alrededor de lo que es la producción, suele formarse o configurarse la gerencia de producción. Alrededor de lo que es la comercialización, venta, etcétera, suele surgir la gerencia de comercialización. Alrededor de lo que es el financiamiento, los cobros, los pagos, etcétera, suele surgir lo que se conoce como la gerencia de administración. Allí están, nos permite ver de una manera práctica y directa cómo surgen o dónde puede estar operando las distintas unidades organizativas que son tradicionales en toda empresa, más allá que, como ya sabemos, de acuerdo a los tiempos que se transita, pueden cambiar las palabras, algún texto, poner algún texto en inglés porque es la moda o así se usa, bueno, pero finalmente, en esencia, no cambia demasiado. En toda la organización, y no solamente en parte, corresponde hacer gestión de personal, imprescindible, y de igual manera en toda la organización corresponde que operen los sistemas de información y de control. ¿Dónde aparece entonces el empresario o el administrador operativo? Aparece allí, en el centro de esa rueda, prestándole atención, sobre todo, y podríamos decir en un extremo, casi exclusivamente a los distintos engranajes que conforman esta rueda operativa. Es el empresario o el administrador con visión solamente interna, que está preocupado únicamente por lo que pasa dentro de la organización. Alguien se preguntará, ¿pero qué estás queriendo decir? ¿Que no es importante hacer eso? De ninguna manera, es imprescindible hacer eso. Pero junto con hacer eso, es decir, con preocuparse por la eficiencia de la rueda operativa, es tanto más importante que ello darle la debida consideración a lo que sucede en el contexto. Cosa que vamos a ver en el trabajo, en el video siguiente.